primero quiero preguntarle, y quiero preguntarte, Marcia, ¿cómo ha sido este duelo o cómo ha sido sobrellevar el fallecimiento de la Ale después de haber hecho el contacto? Nunca te lo pregunté y ahora tengo la oportunidad. Para poner un poco en antecedente a la gente en su casa, Alejandra muere en el año 2013. Tú y ella se conocen y hacen el contacto ¿en qué año? En el mismo año, en el mismo mes. O sea, hace 6 años que tú haces un contacto con tu hija a través de la Vane. Sí. Ahora sí, que en la casa de repente no tienen toda la información. Bueno, en ese momento, como madre desesperada y no teniendo tampoco tanto conocimiento en el tema espiritual, yo acepté que Vanessa hiciera un contacto con mi hija, ¿ya? En el momento de la desesperación y no saber qué hacer, como decía, obviamente uno como madre queda tranquila porque me dice cosas que realmente eran así. Ya bien, obviamente me da una tranquilidad que yo lo necesitaba, yo necesitaba esa respuesta. A pasar los años, obviamente yo empiezo personalmente a buscar mi propia sanidad. Claro. ¿Ya? Pero Marcia, tú dices que efectivamente entras en una calma porque la Vane te empieza a decir cosas que tú sientes como muy ciertas. Claro. ¿Qué recuerdas que te llega al corazón y dices, efectivamente es la Ale? Cuando dice que yo estaba en una cama con su póster, es que no recuerdo muy... ¿Para qué voy a entrar más en detalle? Pero era eso, cuando estaba ¿Tenía con que ver con que te mencionó algo sobre los pósters de Justin Bieber que le gustaba? Sí. Eso era, ¿no? Te los menciona. Sí. Algo que era parte, digamos, de los adornos de su pieza. Claro, cuando también me dice que se preocupa mucho de su papito Jorge, que era su abuelo, que era pero es su padre, que ella lo crió, me ayudó, que caminaba mucho, cosas que eran... Que era muy de ella. Exactamente. Muy específico. También recuerdo que describió qué fue lo que pasó en el momento y que eso a mí me dejó como wow, porque ella tenía clarísimo que estuvo arriba, que estuvo esperando, que ella dice que fue una negligencia, o sea, ella tenía toda la película súper clara. Exactamente, o sea, que fue una negligencia, obviamente fue. Ella, yo sé que todos lo tenemos claro eso, pero como yo decía, pues, en los años, o sea, que yo encontré mi propia sanidad, que eso es súper importante, ¿me entiendes? Y yo lo encontré a través de Dios. Sí. Marcia, en ese aspecto quiero profundizar un poquito en esto, porque este caso en realidad es un caso bien... que cuando Vanessa nos lo contó es bien fuerte. Yo tengo, mi hija menor tiene 14 años, cumple 15 en unos días más. Y Vanessa siempre nos ha dicho que cuando una persona logra canalizar, cuando ella canaliza a alguien a una pérdida, de alguna manera se establece un vínculo. Tú dices que a través de la religión o a través de un contacto con Dios, de la fe, pudiste sobrellevar esta situación. Pero más allá del tema de la fe, que me parece muy respetable, ¿lograste una vinculación distinta? ¿La empezaste a sentir de otra manera? ¿En ese momento? No, después, durante todo este tiempo. ¿Cómo fue el proceso del duelo después? Porque tú contrataste a Alejandra un mes después de haber fallecido, lo que no, creo que fue ese primer, no, si fue de inmediato, porque los medios estaban súper como... Muy metidos en el tema. Porque el dueño era Heriberto Galleguillo, que era del reality, etcétera. Entonces fue como todo rápido, pero como dice, a través del tiempo, yo misma, como decía, en el tema espiritual, Dios es el que a mí me sostiene. Yo sé que mi hija está con él. ¿Tú la sientes descansando? ¿Eso se manifiesta contigo? ¿Tú la sientes mucho más desde que hicieron el contacto con la Vane? ¿Tú, en el día a día? Ya, mira, al principio, cuando no tenía mucho conocimiento, sí, pero era porque yo quería. ¿Tú buscabas? Yo buscaba, ¿me entiendes? Entonces ahora no, porque Está descansando. Están descansando, o sea, yo ni siquiera quiero molestarla, yo por mí que ni siquiera me miraban porque yo pienso que es como dolor, y yo no quiero eso. Cuando tú fuiste a este contacto con Vanessa,
¿Fuiste sola? ¿Fuiste acompañada? ¿Tuviste personas que dijeran, ponte tú, oye, ¿por qué vas a ir ahí? Yo no creo en esas cosas. Y luego quedaron completamente sorprendidos y completamente con la firme convicción de que eso sí sucedió como tú. Sí, casi todo. Ahora, tu percepción respecto a las capacidades de Vanessa, tú decías que no lo conocía en un principio, ¿cambió? ¿Cambió después del contacto? ¿Cómo no? Tú decías que en un principio que no conocías mucho lo que hacía Vanessa Daroch, ni tampoco esta capacidad que ella tiene. Sí. Sin embargo, después del contacto, ¿tu percepción respecto a este tipo de prácticas cambió? ¿Pasaste a ser una creyente más allá de tu fe religiosa? Yo creo plenamente, obviamente, yo creo lo que hizo Vanessa, ¿me entiendes? En ese momento, como insisto, ya, y creo que respeto lo que ella hace, ¿ah? Pero ahora en este momento, si a mí por ejemplo, y con mucho respeto se lo digo, si en ese momento a mí me pidieran que yo volviera a tener algún contacto, no. Por un tema de creencias, digamos. Y no sería necesario también, porque ya se hizo una vez. Es que por un tema de que no, claro, y no, claro. Marcia, yo siento que tú te refugiaste mucho en lo espiritual, en Dios, y me llama la atención porque creo que a muchas personas que le pasan cosas tan fuertes como a ti, les viene esta fuerza espiritual que a uno quizás le pasan cosas mucho más suaves y no la tiene. Es que ¿esa fuerza la desarrollaste en ese momento o tú desde antes tenías este tema espiritual y estabas cercana a Dios? Yo desde siempre he tenido conocimiento de Dios, o sea, que de mi padre cristiano. Pero yo nunca pesqué, como se dice. Y después de la muerte de mis hijas, ahí yo me acerqué a él y él es el único que me sostiene. Y yo creo que si hay algunas personas que están pasando por lo mismo que a mí, la única persona que puede llevar el dolor, entregar paz, entregar contención, sacar angustia, sacar dolor, es Dios. Ahora, pero perdón, solo una cosita. Es para entender nomás, Marcia. ¿Tú perteneces a una religión cristiana, evangélica? Cristiana. Cristiana. ¿Pero alguna iglesia en particular? Sí, perfecto. Claro, pero tú resuelves sin problema el conflicto donde ciertas corrientes cristianas no les gustan que uno haga estas cosas, siendo que... Mira, es que eso es de uno. Eso Dios tiene... Uno sabe lo que sabe o no quiere, ¿me entiendes?